Adición de números racionales. Para desarrollar la adición en el conjunto de los números racionales, es muy importante que recordemos la ley de signos de adición de los números enteros. Para eso, tomaremos en cuenta entonces ley de signos en la adición. Que nos indica que cuando tenemos dos números obviamente enteros con, que vamos a tomar en cuenta a signos iguales, entonces debemos dice sumar sus valores absolutos y mantener el signo. En cambio, si los dos números tienen signos distintos, estos se van a restar y el signo va a ser del mayor valor absoluto. Recordaremos además que valor absoluto se refiere a la parte numérica del número entero. Ejemplo, si yo tengo además valor absoluto, se representa por esos dos signos paralelos verticales, dos líneas paralelas verticales. Ejemplo, si yo tengo positivo o negativo A, se refiere simplemente a su parte numérica. Entonces, el valor absoluto de cualquier número entero va a ser igual a su número en forma natural. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta, como estamos trabajando con fracciones, tomar en cuenta que estas fracciones ahora van a tener signo. Y al tener signos se llaman números racionales. Entonces, dentro del conjunto de números racionales, vamos a tener a números enteros y a números mixtos. Es así que si yo tengo números mixtos y enteros en la adición, estos se tienen que convertir a fracción impropia antes de desarrollar la operación. Es decir, que lo más conveniente es trabajar con fracciones impropias. Otro aspecto importante para tomar en cuenta en la adición de números racionales es que si hay la necesidad de simplificar fracciones antes de desarrollar el proceso o de realizar el ejercicio, y también en el caso de los resultados. Es así que vamos a simplificar las fracciones si es posible. Veamos algunos ejemplos en la adición de números racionales. Vamos a mencionar, por ejemplo, si tenemos fracciones con el mismo denominador. Como este caso, positivo 4 novenos, negativo 1 noveno, negativo 2 novenos y positivo 5 novenos. Recordemos que en la adición de fracciones con el mismo denominador, el denominador se copiaba y los numeradores se sumaban o restaban. En este caso son números racionales, tenemos el mismo denominador, pero los números racionales indican que hay positivos y hay negativos. Entonces, aplicamos la propiedad asociativa en el que, en este caso, ¿no? Cuando tiene el mismo denominador, vamos a agrupar los positivos con el mismo denominador y también los negativos con el mismo denominador. Es una estrategia. Entonces, al agrupar,
positivos con el mismo denominador, los numeradores se van a sumar. Tenemos aquí, por ejemplo, positivo 4 novenos y positivo 5 novenos. Mismo denominador, se copia el denominador y los numeradores se suman. 4 más 5, 9. Y en este caso se mantiene el signo. Los que tienen signos distintos, mismo denominador se copia y los numeradores se suman también y se mantiene el signo. 1 y 2, 3. Ahora, signos distintos, pues se van a restar. Como tengo el mismo denominador, se copia el denominador y los numeradores se van a restar. ¿Por qué? Porque tienen signos distintos. Además, nos fijamos que el mayor numerador, en este caso es 9 y su signo es positivo. Quiere decir que el resultado va a tener el signo del mayor numerador. En este caso es 9 positivo, el resultado también va a ser positivo. 9 menos 3 y los numeradores se restan. 9 menos 3, 6. Habíamos dicho que es muy importante simplificar las fracciones siempre que sea posible. 6 y 9 son múltiplos de 3. En este caso quiere decir que 6 dividido entre 3 es a 2 y 9 dividido entre 3 es a 3. Y ese sería nuestro resultado. Veamos este siguiente ejemplo, que también tiene el mismo denominador. Negativo 4 quintos positivo 1 quinto, positivo 3 quintos. Entonces, tiene el mismo denominador. En este caso son 3 números racionales, 2 positivos y un negativo. El negativo se va a mantener y los positivos vamos a sumarlos. Signos iguales se suman. 1 más 3, 4. Ahora, resulta de que en esta adición, observa, mismo denominador, el denominador se copia y los numeradores se suman o restan. Como son signos distintos, se van a restar. Negativo 4 y positivo 4 me va a dar 0. El 0 no tiene signo. Y cuando el numerador es 0, quiere decir, además, recordemos que una fracción es la división del numerador entre el denominador. Quiere decir 0 dividido entre 5. Y 0 dividido entre 5 es igual a 0. Entonces, cuando tengamos un ejercicio en el que una fracción en el que el numerador es 0, quiere decir, y el denominador es cualquier fracción, quiere decir que este es igual a 0. Veamos este otro ejemplo. Igual, con el mismo denominador, pero el mismo signo. Si yo tengo negativo 5 séptimos, negativo 1 séptimo, negativo 1 séptimo también. Observa acá, mismo denominador, mismo signo. Entonces el denominador se copia y los numeradores se van a sumar y el signo se va a mantener. 5 más 1, 7. Y 7 sobre 7, 7 dividido entre 7 es igual a 1, negativo. Tomemos en cuenta y recordemos aspectos importantes que habíamos mencionado antes al recordar las fracciones. Como por ejemplo, cuando yo tengo 0 sobre cualquier denominador, esto va a ser igual a 0. O este otro caso, cuando tengo el numerador igual al denominador, esto se refiere al número 1. También decíamos que si yo tengo un número cualquiera en el numerador y el numerador y el denominador es igual a 1, esto es igual al mismo número, o viceversa. Si yo tengo un número entero, lo puedo representar como una fracción colocándole denominador 1. Muy bien.
Y así podemos ver distintos ejemplos. Estos son ejemplos con el mismo denominador. Veamos ahora ejemplos con distinto denominador. Como tenemos a continuación. Por ejemplo, si yo tengo negativo un entero, 2/5, positivo un medio. Entonces, observa que acá tenemos un número mixto. Lo conveniente es convertir este número mixto a fracción impropia. ¿Cómo se convierte a fracción impropia? Multiplicando el denominador por la parte entera y sumándole el numerador para nuestro nuevo numerador. 5 por 1, 5 más 2, 7. Y el denominador se copia. El otro número, positivo un medio, ya es un número fraccionario o una fracción impropia. Entonces, simplemente lo único que nos queda es desarrollar. Tenemos número negativo y número positivo con denominadores distintos. Para eso sabemos que debemos encontrar el común denominador. En este caso podemos hallar el común denominador encontrando el mínimo común múltiplo, pero en este caso analizamos que son dos números primos. Quiere decir que encontramos el mínimo común múltiplo multiplicándolos. 2 por 5, 10. ¿Qué hacemos ahora con este común denominador? Dividir entre cada numerador, hacemos este proceso, multiplicar por cada numerador y escribirlo de esta manera, ¿no? Ejemplo, 10 dividido entre 5 a 2 por 7, 14. Observa que este 14, este nuevo numerador, va a mantener el signo que tiene. Entonces, hacemos el mismo procedimiento para la siguiente fracción o para el siguiente numerador. 10 dividido entre 2 a 5 por una 5. Como tiene signo positivo, mantenemos el signo. Ahora ya tenemos los nuevos numeradores, ya tenemos el común denominador. Lo que nos corresponde es desarrollar en el numerador aplicando la ley de signos de números enteros. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. En este caso son signos distintos, se van a restar. 14 menos 5, 9. Pero el denominador se copia. ¿Qué signo va a tener esta fracción o este resultado? El signo del mayor valor absoluto de los numeradores. 14 es mayor que 5 y 14 tiene signo negativo, por lo que el resultado va a ser negativo 9 décimos. 9 es múltiplo de 3 y 10 es múltiplo de 2 y de 5. No tienen algo en común o un factor común para poder simplificar. Entonces, este es nuestro resultado. Veamos los siguientes o el otro ejemplo. Positivo 3/4, negativo 7/12, positivo 1/3. Analizamos. Todos tienen distinto denominador. Un primer paso para encontrar el común denominador de forma directa es analizar si los denominadores en su número mayor, en su mayor denominador, son divisibles entre los otros. Si es así, este sería nuestro común denominador. En este caso es 12. 12 se puede dividir entre 4, sí. 12 se puede dividir entre 3, sí. Si fuera posible, este es nuestro común denominador. Si no estás seguro, ya sabes, vas a hacer una operación auxiliar en el que encuentras el mínimo común múltiplo. Entonces, tenemos ahora 12 como común denominador. Este tiene que dividir entre cada denominador y multiplicar por cada numerador. 12 dividido entre 4, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? 12 dividido entre 4 a 3. 3 por 3, 9. ¿Qué signo va a ser? Positivo. 12 dividido entre 12 a 1. 1 por 7, 7. Negativo 7, porque es el signo de la fracción. 12 entre 3, a 4 por 1, 4. Y este signo positivo. Ahora observa, acá tenemos positivos y negativos en el numerador. Entonces ahora el siguiente paso es desarrollar o resolver en el numerador. Como tenemos más de dos números,
Entonces agrupamos positivos y agrupamos negativos. Los positivos se hacen 4 más 9, 13. Y los negativos son uno solo, en este caso 7. El denominador se mantiene. Ahora tenemos signos distintos, pues lo que vamos a hacer es restar. Eso es lo que nos indica la ley de signos de la adición. Observa que el positivo es el que tiene el mayor valor absoluto. Entonces, nuestro resultado va a ser positivo. 13 menos 7 es igual a 6 doceavos. 6 doceavos se puede simplificar. ¿Qué es simplificar? Es dividir entre un mismo número tanto el numerador como el denominador. En este caso podemos encontrar mitades, podemos encontrar terceras o directamente hacer sextas, ¿no es cierto? Entonces, 6 entre 6 a 1, 2 entre 6 a 2. En este caso es positivo. Cuando no se escribe el signo positivo se sobreentiende por si acaso también. Veamos un siguiente ejemplo en el que tenemos un número entero. Veamos números enteros, números mixtos para recordar. Negativo 2 es un número entero. Positivo 5 sextos. Negativo 3 cuartos. Positivo un entero, un medio. Entonces, veamos. Tenemos aquí un número entero. Tenemos aquí fracciones impropias y aquí tenemos un número mixto. Habíamos iniciado este tema explicando que es muy importante tomar en cuenta que cuando hay números enteros o mixtos, convertir estos a fracción impropia antes de desarrollar o de aplicar el común denominador y en algunos casos también simplificar si es posible. Entonces, vamos a ir a trabajar de esa manera. Este número entero lo vamos a escribir primero como número fraccionario impropio. Para eso decimos negativo 2. Lo hacemos aquí abajito para que tengamos más espacio. Entonces vamos a desarrollar esto, este número entero y este número mixto vamos a convertir a fracción impropia. Para eso decimos negativo 2 sobre, cuando tengo un número entero, entonces este se convierte en fracción impropia colocándole denominador 1. Los otros números se mantienen, 5 sextos, negativo 3 cuartos. Y veamos en este último caso, es un número mixto. ¿Cómo convertimos a fracción impropia? Multiplicando y sumando por el numerador. 2 por 1, 2 más 1. Entonces va a ser aquí positivo 3 medios. Bien. Ahora, veamos. Debemos encontrar el común denominador. En este caso tenemos denominadores 1, 6, 4, 2. Son distintos denominadores. Debemos hallar el común denominador, que es aquel número que se pueda dividir entre todos los denominadores. Tenemos 1, el 6 es múltiplo de 2 y 3, 4 de 2, 2 de 2. Entonces veamos. A simple vista este ejercicio es muy sencillo, encontrar el común denominador. Nosotros sabemos que es el número 12. ¿Por qué? Porque 12 se puede dividir entre todos los denominadores. En el caso de que tú no te recuerdes, realizas o no sepas, no estés seguro, realizas una operación auxiliar del mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cómo se encuentra? El 1 ya no necesito tomar en cuenta, ¿no es cierto? Tengo 6, 4 y 2. Estos números vamos a descomponer de tal manera que todos se conviertan en 1. Entonces decimos, ¿no? 6, 4 y 2. ¿Se puede dividir alguno de estos entre 2? Sí. 6 entre 2 a 3, 4 entre 2 a 2, 2 entre 2 a 1. Este ya ha llegado a convertirse en 1. Todo. Vamos a encontrar sus factores hasta que todos se conviertan en 1. Entonces aquí todavía alguno se puede dividir entre 2. 3 entre 2 no se puede, se copia. 2 entre 2 a 1. Todavía tenemos el 3 y el 3 solamente se divide entre 3. 3 entre 3 a 1. La multiplicación de estos números, 2 por 2, 4 por 3, de estos factores primos, es el mínimo común múltiplo. 4 por 3, 12. ¿Se dan cuenta? Hemos llegado al mismo común denominador. Por simple inspección podíamos encontrarlo porque eran números sencillos, bajitos. Pero ¿qué tal si tenemos números
o cantidades mayores, denominadores que sean cantidades mayores, entonces sí o sí se te aconseja acudir al mínimo común múltiplo. Vamos a hacer espacio. Entonces, nuestro común denominador es 12. Este va a dividir a cada denominador y multiplicar por cada numerador manteniendo su signo. 12 dividido entre 1 a 12 por 2, 24. Negativo 24. 12 dividido entre 6 a 2 por 5, 10. Positivo 10. 12 dividido entre 4 a 3 por 3, 9. Negativo 9. 12 dividido entre 2 a 6 por 3, 18. Positivo 18. Luego decimos, como tenemos varios en el numerador, agrupamos positivos y agrupamos negativos. Es una estrategia, ¿no es cierto? Entonces, los negativos se hacen 33, 24 y 9, 33. Y los positivos, como tienen el mismo signo, se suman, ¿no ve? 10 más 18, 28. Ahora decimos signos distintos, se van a restar y se coloca el signo del mayor valor absoluto para la fracción. El mayor entre 33 y 28 es el 33. Tiene signo negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Y como son signos distintos, vamos a restar 33 menos 28 o 28 al 33 también decimos, ¿no? Y esto es igual a 5 doceavos. 5 doceavos no se puede simplificar, entonces este es nuestro resultado. Muy bien, así podemos hacer distintos ejercicios aplicando los conceptos básicos, conceptos previos necesarios para desarrollar lo que es la adición del conjunto de números o en el conjunto de los números racionales.